Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Rafa, Pati, cómo están? ¿Qué tal, Alberto Mayol? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en el saliendo de cuarentena. Frío. Todavía me queda poco, pero ya vemos el camino de salida. La luz al final del túnel, etcétera, etcétera. Sí. Nos han escuchado nuestras plegarias y han sometido a la cuarentena mucha gente, pero a nosotros nos han liberado. Así es. Oye, pero como otras ocasiones, este periodo, por supuesto, ha servido para reflexionar sobre el acontecer nacional. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha ocurrido ahí en términos de esta discusión con las utilidades millonarias que se reparten empresas en un periodo en que se supone, o en situaciones en las cuales esas mismas empresas han recurrido a la ley de protección del empleo porque se supone no tendrían dinero para pagar los sueldos? Bueno, el asunto es bien claro porque desde el punto de vista, hay dos dimensiones. Desde el punto de vista político, esto de alguna manera le vino a arruinar la modesta pero siempre importante curva de salida del gobierno de la crisis. El gobierno, para salir de la crisis, no necesita ni 20 ni 30 puntos en la encuesta. Lo que necesita es lograr que las temáticas y los elementos fundamentales del estallido social vayan remitiendo. Eso hemos dicho antes que en realidad no es muy viable, pero el gobierno tiene la pretensión de que eso sí lo pueda lograr. Entonces, en ese contexto, para ellos debe ser importante lograr que se avance en ese camino. Pero aquí lo que pasó con esta ley, que ya desde su nombre plantea un dilema, porque cuando uno habla de una ley de protección al empleo, la mayor parte de los empleados y empleadas se imaginan que les están protegiendo, ¿ya? Y a poco andar empiezan a darse cuenta de que esta ley, quienes pueden hacer uso de ella son en realidad las compañías. Por tanto, no hay un espacio para que el empleado o la empleada se haga cargo de aquello. Y en segundo lugar, se dan cuenta del elemento central que a mi juicio conduce al estallido, que en una cierta tradición sociológica lo podríamos llamar desequilibrio normativo. Me explico. Por ejemplo, normalmente nosotros tenemos normas en la sociedad. Las normas sociales no son las leyes. Las normas sociales son aquellas cosas que constituyen o la costumbre arraigada, o sea, aceptada y no discutida, que se hace natural, o las normas que de alguna manera consideramos que son ideales, que aun cuando no son realidad, consideramos que debemos avanzar en ese camino. O sea, y todos los gobiernos saben que hay ideales de la sociedad que no se han cumplido, pero que son importantes para articular la sociedad. Por eso, entre otras razones, las religiones son tan espectaculares desde el punto de vista político, porque efectivamente tienen una gran raíz en estas normas sociales. Lo que está claro es que estas normas no deben, para funcionar bien, chocar con el derecho, ni deben chocar con la realidad, para que haya equilibrio. O sea, la sociedad se vuelve equilibrada, sobria, tranquila, en la medida en que estas normas se traducen en derecho. No solamente nos chocan con el derecho, sino que ojalá se traducen en derecho. Entonces, lo que consideramos justo y bueno, los políticos van y dicen esto es lo que debe ser. Ni deben chocar con la realidad. No podemos decir estamos cumpliendo esta norma cuando vemos que flagrantemente no se está cumpliendo esa norma. Entonces, esas son las condiciones básicas. El ejemplo más claro que yo siempre pongo de desequilibrio normativo es en medio de la crisis del estallido social, en medio de que la palabra evade invadía las calles, alguien escribe en un muro evade como Piñera. No es lo mismo decir evade que evade como Piñera, porque te está diciendo que en realidad hace lo mismo que hace a quien tú quieres atacar. ¿Ya? No te está diciendo hagamos todo lo contrario que esta gente, no, te está diciendo haz lo mismo, ten el mismo derecho. Entonces ahí es cuando la realidad
el derecho todo choca contra la norma que se está instalando. Y cuando choca, entonces la gente busca normas nuevas. Por ejemplo, surge la desobediencia civil, surge decir, ¿por qué voy a hacer caso? No tiene sentido hacer caso, en fin. Cuando ocurre el estallido, aquí viene lo importante, la clase política dijo, pero unánimemente, la primera semana, de lunes a viernes esa semana, comprendimos el mensaje. No necesitamos más diagnóstico. Claro. ¿Ya? Eso fue universal, ¿eh? Fue desde la UDI al PS. ¿Ya? No comprendimos el mensaje, ya tenemos claro para dónde hay que avanzar, no necesitamos más diagnóstico, tenemos que simplemente ir viendo qué tan rápido podemos avanzar en ese camino. Bueno, lo que pasa en esta semana para el gobierno es que si el mensaje había sido comprendido, lo que está claro es que no se cumplió, o sí se necesitaba más diagnóstico para entender de qué se trataba, porque efectivamente primero sale una ley que en términos de derecho tiene deficiencias obvias. O sea, en estos días el ministro de Hacienda, que se ha manejado políticamente bien, critica lo que hizo Cencosud de retirar mucho más allá de lo legal las utilidades, pero cuando critica a Cencosud por aquello, no se puede hacer cargo de un hecho que es obvio y que me imagino que no ocurrió por simple estupidez humana, digamos, que es el hecho de que eso podría haber estado en la ley. O sea, podría haber estado en la ley un párrafo muy simple que diga: no se podrán acoger a la ley de protección del empleo aquellas empresas que retiren utilidades durante el ejercicio actual. ¿Ya? Era una cosa muy sencilla, muy sensata, ¿ya? Que establecía que aquellas empresas que estaban agobiadas, complicadas con la situación, entonces tenían derecho a poder afiliarse a este beneficio. Pero que al final lo que se aprueba, Alberto, ayer, pero que no va a tener un efecto retroactivo. Exacto. Claro, pero justamente entonces la élite política queda a retaguardia y entonces tiene que seguir la voz de la protesta nuevamente y no adelantarse a esa voz de la protesta. Y esa es una situación muy delicada, muy grave. Se puede ampliar, estaba pensando, Alberto, a algo que hemos estado comentando aquí también con el Rafa, a lo de lo que pasó con la aprobación de la rebaja de la dieta parlamentaria, que finalmente no se aprueba una rebaja, sino que se aprueba solamente que un organismo externo sea el que vaya a definir ese monto, con ciertos plazos y todo, pero no sale del Congreso, ya, esto es lo que nos vamos a rebajar, hemos entendido el mensaje, como tú decías. Es que claro, porque el problema es cuando tú ya, el mensaje se entendió cuando tú no tienes que estar recontra obligado a hacerlo. O sea, yo entiendo que lo que se impone allí es el principio de autoridad, lo que significa que en esta situación la autoridad está ocurriendo en otro lugar que no es la política y por tanto tienen que seguir la ola cuando ya es irrefrenable. Pero que el paso del tiempo, las dilaciones de los procesos, todo eso habla de que finalmente no querían seguir esa ola. Pero aquí lo más grave es que además este es un gobierno que tiene un sello empresarial y por tanto es su oportunidad y su pecado original al mismo tiempo. Y frente a esa situación nos encontramos con este escenario donde sencillamente no se puede controlar la crisis. O sea, espérense un segundo. No, Anto, silencio. Tenemos una pequeña intervención en el despacho de Alberto Mayol. Es que vienen a rescatar al bebé para que no me moleste y me molestan ellos. Entonces. Ay, pobre, porque quieren colaboran. Esto es parte del teletrabajo. Sí. Ha ocurrido en la BBC, no va a ocurrir en Radio Sonar. Claro, entonces el bebé molestaba un poco, pero no tanto, pero llegan los más grandes a gritarle encima. Entonces. Ya, pero fueron a colaborar, que es lo importante. Fue una colaboración. Ya. Pero bueno, entonces lo que les decía es que en el fondo, claro, todo este escenario de leyes que se aprueban finalmente sobre la temática, pero se aprueban al final, que revelan que se hicieron mal las leyes, que hubo que corregir la ley a poquísimo andar. Estamos hablando de una situación que se trabaja dentro del mes de origen y se falla en una cosa tan importante como esa, y que yo insisto, lo más importante aquí es que probablemente no se falló. O sea, hubo gente que falló sin duda, pero probablemente quienes lo diseñaron, que
son gente competente, no tengo ninguna duda de aquello, sencillamente entendieron que nadie en el sistema iba a hacer uso de los beneficios que esto entregaba, sino que a lo más iban a decir ya, en vez del 30, el 40. El problema siempre en este tipo de situaciones, estos desequilibrios, es la obscenidad. No es el hecho en sí, sino que es el hecho obsceno de que se llegue a este punto. Y esos desequilibrios empiezan a aparecer operativamente, y eso es lo que les cuesta entender al gobierno, de que esto no es comunicacional solamente. En términos operativos, por ejemplo, a cualquiera le pasó probablemente de quienes vamos a pagar impuestos durante el reciente mes de abril, y vamos a hacer nuestra declaración de impuestos, y nos habían dicho públicamente que se postergaba ya el pago de los impuestos hasta julio, pero uno después entiende que no, que era solo para para las empresas, no para las personas. Claro. Ese tipo de situaciones son desequilibrios normativos. Te dicen, oye, pero ¿por qué las empresas van a tener? Es decir, los problemas los estamos teniendo todos en el fondo. Ese tipo de situaciones son las que llaman la atención. Y en ese sentido quiero destacar como una señal muy clara de una persona con un perfil muy parecido al de Sebastián Piñera en origen, pero lo que ha hecho Macron en Francia. Macron en Francia no solo hizo un set de políticas públicas y una reivindicación explícita, política, del estado de bienestar en toda esta crisis, sino que además se ha preocupado de mostrar que su clima, su visión es un clima de urgencia. O sea, todo lo contrario a la puesta en escena del presidente de la República en Chile, que siempre es tratando de demostrar que está todo tranquilo, todo está bien. Macron tiene su última locución para todo el país, su última cadena nacional, es con un escritorio donde tiene diversos vasos de agua desordenadamente, tiene el escritorio desordenado, él está prácticamente con la camisa arremangada. Está sin chaqueta. Chascón incluso, yo diría. como viene saliendo de la pega. Sí. Claro, exacto, y él está diciendo, oye, aquí estamos en emergencia, estamos todos trabajando, ¿verdad? Y ese es el mensaje que quiere dar, no es el mensaje de tengo autoridad, tengo los militares en la calle, que es un mensaje que están usando algunos presidentes en el mundo y que tiene vida corta, no tiene magia, no tiene capacidad de articulación. A tal punto pasó en Francia que un crítico que es muy crítico, mucho más crítico que los críticos en Chile, que es Mélenchon, que fue el candidato presidencial de la izquierda en la campaña que ganó Macron y que tuvo un resultado bastante bueno para lo que es la izquierda. Para lo desarticulada que estaba la izquierda francesa. Exactamente. Bueno, Mélenchon salió a decir, él, no a requerimiento del presidente, nada, sino que él a decir, este es un momento para la unidad nacional. Y cuando dice eso, no lo está diciendo porque crea que es un momento para la unidad nacional, sino porque no le queda juego para poder hacerle una sola crítica. Entonces, en el fondo, entender que aquellos presidentes que vienen de la misma matriz, pero que entienden que justamente porque son empresarios, no se pueden equivocar en estas cosas. Y eso es algo que ha fallado y que la forma que se hace operativo para que esa falla no se transforme en un gran problema es sencillamente el hecho de imponer medidas de restricción, de fuerza, que efectivamente detengan la situación, pero no se hace entonces una reflexión más profunda respecto a la naturaleza de la crisis social de la que veníamos y de las soluciones políticas que deben estar al menos no ofender las normas y valores que surgieron de esa crisis. Sí, pero a ver, no sé si tiene uno la sensibilidad fina y dos si tiene el presidente Piñera y dos si tiene opción cuando su gran merma hoy día, y lo prueba para mi gusto el nombramiento de Santelices como ministra, su gran merma o la que más le preocupa es la de las fuerzas propias que se le están escapando por el lado del Partido Republicano hacia casa. Claro, porque en el fondo su problema hoy día es el problema cuando los gobiernos tienen que optar por ordenar la casa y la casa ya se les había desordenado con el surgimiento confiado, explícito, ya no sordo. Recordemos que las cosas que dice el Partido Republicano hoy día son cosas que en el pasado reciente no se podían decir. Entonces ellos han ido ganando terreno en esa lógica. Y bueno, y obviamente entonces el gobierno quiso ordenar la casa políticamente antes, pero el problema es que tiene una ola tan grande al otro lado, y un conjunto de olas,
que sin duda lo deterioran en su camino, porque además cuando un gobierno tiene que entender que no puede conciliar una cosa con la otra, es decir, que no puede lograr... ¿Cuál es el negocio de ir por el Partido Republicano? Bueno, ninguno. O sea, el Partido Republicano ya, supongamos que en su mejor momento, de hecho ni siquiera está en su mejor momento, o sea, acá le ha ido muy mal después del estallido, aunque muchos profetizaban de que iba a tener un excelente desempeño, le ha ido bastante mal. Y parece ser un candidato entonces que tuvo una elección buena y que tal vez no se puede articular más. Y eso pasa mucho, lo tenemos bastante claro. Entonces, en ese contexto, su ida a buscar ese 10% de los votos, 12% de los votos, el problema es que después le reduce la capacidad de maniobra. O sea, si el Partido Republicano está al frente, está con él, sencillamente después, o si logra capturarle a la gente del Partido Republicano, ¿después qué? ¿Qué viene después? Nada, no puedes ir hacia el centro, no puedes ir a capturar otro tipo de votación, no puedes ir a plantearte con una visión más moderna. O sea, estamos hablando con un partido que te hace hablar cosas que no tienen nada que ver con el presente, no tienen nada que ver con el futuro. No es que tengan una agenda sobre la economía verde del futuro, no la tienen. Entonces se encuentra en una situación bien desagregada, ¿no? No olvidemos que la derecha se empieza a fragmentar, a generar todo lo que eran defectos para la derecha. Se fragmenta hacia el liberalismo más liberal propiamente tal, y se fragmenta por otro lado hacia los libertarianismos, que son los economicismos radicales, y se fragmenta hacia la visión más de ultraderecha, más protofascista, y por tanto, y esa fragmentación para la derecha es un pasivo, no es un activo. Ellos se imaginan que pueden hacer crecer cada uno de estos pequeños negocios y luego unificarlo, y la verdad es que eso, que puede ser electoralmente útil un par de veces, después ya empieza a ser un problema. Entonces, efectivamente, el gobierno apuesta por un camino equivocado, porque no se atreve a ir a robar banderas al otro lado y tener una política pública distinta, y entonces se encuentra aprisionado. Y entonces estamos hablando de un par de semanas de éxito relativo que derivan fundamentalmente de los talentos tácticos de algún ministro, en este caso de Mañalich. Claro. Y después de eso, ¿qué? O sea, entonces la curva de contagio subió un poquito y ya se te acabó todo. Y bueno, clásico del gobierno que lucha por sobrevivir. Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tengas una buena semana y nos vemos. Va a estar re interesante cómo evoluciona en todo caso esto hacia la semana que viene. No, esto está justo en un momento súper importante. Además estamos llegando al punto pic, así que sí. Bueno. Gracias, Alberto, y saludo a tus asesores que participaron en el programa de hoy. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.